with respect, die with a degree of dignity. It's nothing to dead, it's just stepping over into another plane. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy vamos a ver 20 de las escenas más oscuras y perturbadoras de documentales realizados para televisión y streaming. Every time I keep watching it, for some reason my mind doesn't want to believe it's true. La escalera manchada, The Staircase. Durham police this morning are investigating the death of a prominent city resident. The officers were called early this morning to the home of Nortel executive Kathleen Peterson, who was found dead in her Forest Hills mansion after apparently falling down the stairs. Un documental francés sobre el juicio de Michael Peterson, The Staircase, se refiere a la escalera manchada de la casa de los Peterson. El líquido vital es de Kathleen Peterson, la fallecida esposa de Michael. Algunos afirman que se cayó, otros piensan que fue atacada por un búho. Muchos piensan que Michael la asesinó. En cualquier caso, vemos muchas tomas diferentes de la escalera y la cámara se detiene en las paredes salpicadas y los escalones empapados. Es una imagen perturbadora, y al volver a verla, el documental obliga a los espectadores a enfrentarse a la brutal realidad de la muerte de Peterson. Once I approached the victim, there was just a very abundant amount of blood on her, on the floor, on the walls. La confesión, The Jinx. Inside that envelope was this note, Susan Berman's address, 1527 Benedict Canyon, the word cadaver. Probablemente el final más famoso en la historia del True Crime está en The Jinx, el documental ganador de un Emmy de HBO. Tras enfrentarse a pruebas condenatorias, Durst va al baño sin saber que su micrófono sigue encendido. Entonces hace lo que muchos perciben como una confesión y se dice a sí mismo que los mató a todos. El momento resulta escalofriante, no solo porque sugiere una confesión espontánea de múltiples asesinatos, sino también por su intimidad, un pensamiento privado que se vuelve público accidentalmente. Otras personas creen que el comentario fue malinterpretado, pero en cualquier caso fue suficiente. El final atrajo mucha atención, especialmente porque Durst fue arrestado por el asesinato de Susan Berman justo un día antes de su emisión. Fue condenado en el 2021 por su crimen. Kill them all, of course. Entrevista con las apuñaladoras. Beware the Slenderman. Tell me about him. He watches you. How does he watch you? He can read minds and he has teleportation skills. Why did you decide to stand Peyton? It was necessary. Otro documental de HBO, otro acto perturbador de violencia. Beware the Slenderman narra el apuñalamiento de Peyton Leutner, que fue atacada por Anissa Weier y Morgan Geyser para apaciguar a Slenderman. No se ve el apuñalamiento en sí, pero el documental se centra en los interrogatorios policiales de Weier y Geyser, quienes describen con frialdad y calma su acto de violencia. Las escenas escalofriantes muestran una combinación de distanciamiento emocional y confusión infantil. El documental expone cómo la fantasía puede difuminarse con la ilusión y sirve como un inquietante retrato psicológico horrible y trágico. I didn't want to do this. Why did you do it then? I was afraid of what would happen if I didn't. Las sesiones de terapia, Child of Rage, A Story of Abuse. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Hablando de entrevistas inquietantes con niños, no hay nada peor que Child of Rage, A Story of Abuse de HBO. El documental consiste en segmentos de entrevistas dirigidas por un terapeuta con una niña llamada Beth Thomas, que sufre graves problemas de comportamiento.
Este le hace preguntas directas sobre los horribles abusos que sufrió y lo que ha hecho a otros, como clavarle alfileres a su hermano. El relato es plano y casi inexpresivo de sus actos violentos, crea un contraste extraño con su aspecto infantil, y un relato de los salvajes detalles de su pasado es terriblemente trágico. Las entrevistas exponen el trauma sin filtros de una niña pequeña que es víctima y agresora al mismo tiempo, y obligan al espectador a enfrentarse a la gravedad con la que el abuso puede distorsionar el desarrollo. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mhm. When would you do it? Right now. Las historias. Surviving R. Kelly. She was a teenager. She was young. You can tell what's young. I don't know if they were together. When I went to another room, there was a girl in that room with the lights out, waiting. No podemos elegir solo una, todas son extremadamente dolorosas. Surviving R. Kelly recopila las acusaciones de abuso contra el famoso músico, con testimonios de primera mano de mujeres que sufrieron bajo su control. Naturalmente todas y cada una son un golpe emocional, ya que entran en detalles aterradores sobre lo que hizo Kelly y cómo pudo hacerlo durante tanto tiempo, a pesar de las repetidas advertencias y acusaciones públicas. La serie explora cómo el poder, la fama y la influencia pueden utilizarse para explotar a otros, y también plantea importantes cuestiones sobre la responsabilidad de los fans, la industria musical y la sociedad para hacer que las figuras poderosas rindan cuentas por sus acciones. Por suerte, se logró que Kelly rindiera cuentas y fue condenado a 31 años de prisión. He came up once and grabbed me by my arm in the room and dragged me down the hallway because I talked back to him. I was kicking and screaming and crying. El motín, Trainwreck, Woodstock 99. We are going to get out of here. Yes. I think we're going to go. It's time to go. It's getting pretty intense. They were like, we're done, we're out. And they loaded us onto the bus. La primera entrega de la serie Trainwreck de Netflix, Woodstock 99, narra uno de los peores conciertos de la historia. El documental explora la pésima planificación del evento, sus condiciones insalubres y la creciente ira entre los asistentes. Pero a medida que los actos agresivos como los de Limp Bizkit alimentan la furia de la multitud, estalla el caos. Destrucción de propiedad, incendios y saqueo de los puestos de venta. Incluso hay informes de agresiones sexuales, lo que se suma al horror surrealista. Trainwreck cuenta la historia de esos espantosos disturbios con testimonios de primera mano e imágenes aterradoras, tanto profesionales como amateur. Independientemente de la lente a través de la que se vean, las imágenes muestran un símbolo pesadillesco de la codicia corporativa, la masculinidad tóxica y la violenta corriente underground de la cultura juvenil de los 90, que se descontroló por completo. Boom, I'm like, whoa! Boom! It was like a bomb going off in the middle of the festival grounds, and another bomb goes off. La muerte de Beata, Take Care of Maya. Is there any way that even just momentarily she could just see her mom just to like hug her mother? I'm afraid not. Not today. Take Care of Maya, un desgarrador documental de Netflix, cuenta la historia de Maya Kowalski, una niña de 9 años diagnosticada con síndrome de dolor regional complejo. Después de que la ingresaran en el hospital Johns Hopkins All Children's Hospital, el personal llegó a la conclusión de que era víctima del síndrome de Munchausen por poder y que su madre, Beata, abusaba de ella. Entonces la pusieron bajo tutela del Estado. Los Kowalski luchan con vehemencia contra esta decisión y descubren una posible conspiración relacionada con Johns Hopkins y los servicios privados de bienestar infantil. Desgraciadamente, aquí no hay final feliz. Beata pierde varias audiencias judiciales y en un momento dado le niegan un simple abrazo de su hija. Desanimada y convencida de que su hija nunca será libre si ella sigue viva, se quita la vida. So Peter was walking around the house. He walked in the garage. There was a scream that I'll never forget. La muerte de Michelle, I'll Be Gone in the Dark. I'll never forget, I was driving home and I remember Patton calling me. I think it was right when it happened.
Estrenada en el verano de 2020, I'll Be Gone in the Dark de HBO sigue a la escritora de True Crime Michelle McNamara mientras escribe su libro de no ficción homónimo. Narra los crímenes del entonces caso sin resolver del asesino del Golden State, un apodo que la misma McNamara ayudó a crear. Los episodios introductorios siguen su búsqueda obsesiva del escurridizo asesino, pero la serie pronto nos lanza una devastadora sorpresa. McNamara muere repentinamente mientras duerme, con solo 46 años. Por supuesto ya sabíamos esto, ya que el libro se publicó póstumamente. Aún así es desgarrador escuchar a sus amigos y familiares hablar de su muerte, especialmente en el caso de su afligido esposo, Patton Oswalt. It was terrifying. I remember I did that thing where I closed my eyes and I tried to will this as a nightmare, and then it just wasn't. Los últimos momentos de Johnny, the boy whose skin fell off. It's going to be a busy summer. Johnny's determined to learn to fly, pay a call on number 10, and have a huge housewarming party in his new dream home. But first, there's the funeral to sort out. En 2004, Channel 4 emitió un documental muy aclamado titulado The Boy Whose Skin Fell Off, cuyo título ya promete que es difícil de ver. El niño en cuestión es Johnny Kennedy, un británico que padecía una rara enfermedad llamada epidermólisis bullosa distrófica. Observamos con morbosa curiosidad cómo se va enfermando cada vez más, incluidos los traumáticos momentos finales en los que se encuentra al borde de la muerte. Justo cuando crees que ya no puede empeorar, el niño muere y la cámara se detiene en su pálido e inmóvil cadáver. Las imágenes ya son lo suficientemente tristes, pero para alguien que nunca ha visto un cadáver, ver el cuerpo de Kennedy podría ser demasiado difícil. She's done her job. She's gone and looked after him to the end. Relato del asesino. The Trials of Gabriel Fernández. Oh, he's got a bullet in his lung. Oh, he's got a bullet in his groin. It's like cigarette marks that people have been putting cigarettes out on him, and different stages. I mean, he'd have a bruise that looks like it's almost healed, bruises that look brand new, like burns, cuts, abrasions, everything you could think of all over this kid. Si eres sensible a los delitos contra los niños, te aconsejamos que te mantengas alejado de The Trials of Gabriel Fernández de Netflix. Los primeros 10 minutos son especialmente espantosos, ya que relatan un horrible detalle el asesinato de Gabriel Fernández. En septiembre del 2012 le entregaron el niño a su madre biológica, Pearl Fernández, y a su novio, Isauro Aguirre, después de años de haber vivido con sus abuelos. Estuvo ahí 8 meses y durante ese tiempo sufrió un trato inimaginablemente cruel. Finalmente murió el 24 de mayo de 2013 por una combinación de traumatismos contusos y desnutrición. La historia ya es bastante mala, pero cuando se combina con las imágenes del documental, resulta francamente nauseabunda. I thought this kid has never known love. This kid has never known what it feels like to be hugged. You know what I mean? And that just breaks your heart. This was the case for me, in 14 years in the ER. This was the case that just has followed me from that night. Revelación. American Murder. The Family Next Door. The hard part. We haven't left details where they're at. We can help you get them out of the cold. They're gone. There's no bringing them back. Where are they? American Murder, un éxito de Netflix, cuenta la historia de los asesinatos de la familia Watts en 2018. Shannon Watts y sus 2 hijas desaparecen, lo que provoca las súplicas de ayuda de su marido Chris. Por supuesto, las sospechas recaen sobre él, debido principalmente a su comportamiento público, concretamente a su falta total de emoción. En la escena más oscura del documental, Chris falla una prueba del polígrafo y es abordado por los investigadores, donde finalmente admite que asesinó tanto a Shannon como a las niñas y que tiró sus cuerpos en un remoto lugar de trabajo. La familia de al lado es un buen subtítulo para el documental, porque como muestra esta escalofriante secuencia, el verdadero horror muchas veces se encuentra en los lugares más insospechados y modestos. Are you sure? What's going to happen? We're going to help them get out of there. Chris, I know they're gone, but they're still your babies, and you're still their dad. You don't want them out there. I don't want them out there. And you don't want someone else to find them out there. You don't, I promise you. La bomba estalla. Evil Genius.
Evil Genius, otro documental popular de Netflix, trata sobre Marjorie Diehl Armstrong y su retorcido plan para robar un banco, contratar a un sicario, matar a su padre y reclamar su herencia. Este involucra secuestrar al repartidor de pizzas Brian Wells, a quien le coloca un collar con una bomba y le ordena que robe un banco. Por desgracia, la historia no acaba bien para él. En el primer episodio vemos al pobre repartidor sentado en el suelo cuando el collar bomba explota y termina con su vida de inmediato. Incluso para los estándares poco estrictos de Netflix, las imágenes sin censura son extremadamente perturbadoras. I kept hearing it was going beep, beep. Los videos de Magnotta, Don't Fuck with Cats, Hunting an Internet Killer. I've never seen the video full on. I've never seen the whole thing. I've watched bits and pieces, but I've never seen the whole video. So, here we go. Aunque no vemos las versiones completas y sin cortes, estos videos siguen siendo increíblemente perturbadores. El documental de Netflix trata sobre los crímenes del asesino canadiense Luca Magnotta, que publicó una serie de videos de maltrato animal en internet antes de asesinar a un humano. La serie incluye fragmentos de material que él mismo publicó en internet, entre las que se encuentran muchas imágenes perturbadoras de animales en situaciones angustiantes. En cuanto al asesinato de John Lynn, está recortado o difuminado para que no veamos la sangre, pero lo poco que percibimos sigue siendo desagradable, al igual que las descripciones gráficas del video que hacen quienes tuvieron la desgracia de verlo, no apto para personas sensibles. The suspect comes up, he's got something in his hand, some sort of stabby tool, ice pick kind of looking thing. Relato de canibalismo, The Cannibal That Walked Free. I don't want to kill, but I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh, so I thought I have to kill. ¿Quieres ver algo bastante perturbador? Mira el documental de Five, The Cannibal That Walked Free. Solo el título ya es suficiente para enfurecer a cualquiera. El cortometraje documental cuenta la historia de Issei Sagawa, un asesino japonés que mató a René Hartevelt en 1981 y se comió su carne. Contra todo pronóstico, quedó en libertad gracias a un vacío legal entre su país natal, Japón, y Francia, donde se cometió el asesinato. No solo quedó libre, sino que pudo participar en documentales como este, en los que cuenta explícitamente sus actos. Sobra decir que su actitud tranquila y narrativa gráfica son escalofriantes y molestas. The beautiful, erotic, sexual girl. I decided to eat her up. La escena del crimen, Paradise Lost, The Child Murders at Robin Hood Hills. The police in West Memphis, Arkansas, confirmed today that 3 young boys were brutally murdered. The bodies of Weaver Elementary School second graders Stephen Branch, Christopher Byers, and Michael Moore were pulled from a shallow creek earlier today. El popular documental Paradise Lost narra la frustrante historia de los 3 de West Memphis, un grupo de adolescentes de Arkansas acusados de asesinar a 3 niños como parte de un ritual satánico. Las secuencias de la escena del crimen son bastante inquietantes, lo cual es intencional. Las imágenes son de grabaciones policiales y reportajes periodísticos que documentan el lugar donde se encontraron a los niños, con primeros planos de pruebas como ataduras, pero lo más inquietante son los cuerpos pálidos, atados con cordones de zapatos y con lesiones. A diferencia de algunos programas de True Crime, Paradise Lost muestra imágenes reales de la escena del crimen, no dramatizaciones, y el hecho de saber que estás viendo los restos reales le da un impacto visceral para el que la mayoría de los espectadores simplemente no está preparada. According to the published report, Miss Kelly told police he watched 18-year-old Damian Eccles and 16-year-old Jason Baldwin brutalize the children. Niños abandonados, The Dying Rooms. From now on, she will be identified only by her luggage label. This gives her name, her approximate birth date, and the day she was brought in. Considerado uno de los documentales más inquietantes de todos, The Dying Rooms fue rodado en secreto dentro de orfanatos estatales chinos a principios de la década de 1990, cuando estaba en vigor la política del único hijo en China. Como tal, las niñas y los niños discapacitados eran internados en estos orfanatos, abandonados debido a las presiones culturales que favorecían a los herederos varones. Las imágenes son inimaginablemente horribles, filas de cunas con bebés desnutridos e inmóviles que no reaccionan ni al sonido
ni al tacto. Por ejemplo, Mei Ming, una pequeña niña extremadamente delgada que había sido atada a una cama y abandonada durante días, demasiado débil incluso para llorar. Las continuas imágenes de bebés silenciosos e inexpresivos y la tranquila aceptación de sus muertes por parte de adultos negligentes son profundamente inquietantes. The staff told us that this baby's health was normal. La escena del accidente. There's something wrong with Aunt Diane. We finally got the door open. That guy I was with, he opened the door, and her body fell on top of our legs. El 26 de julio de 2009, Diane Schuler recorrió casi 3 kilómetros por la Taconic State Parkway de Nueva York en dirección contraria antes de chocar de frente con otro auto y matar a 8 personas. Este documental de HBO intenta darle sentido a sus motivaciones y, como sabremos, HBO no huye a la cruda realidad. La película incluye toneladas de material traumático como llamadas al 911 que relatan el incidente en tiempo real, pero lo que más impacta son las fotos posteriores al accidente, que muestran los vehículos destrozados, así como mortificantes imágenes del cuerpo de Schuler. Muchos espectadores argumentaron que eran gratuitas e innecesarias, otros que eran importantes para la honestidad de la película, ya que evitaban que ésta endulzara la muerte y, por lo tanto, suavizara la comprensión de la tragedia por el público. And then we were just concentrating on getting the kids out of the burning car, where they were piled on top of each other. One of the fellas handed me the girl. I laid her down on the grass, put my head on her chest to hear her. I talked to her. I prayed to Jesus to help her wake up. Imágenes de Jonestown, the life and death of People's Temple. And he looked at her and said, "Is there any way to make it taste less bitter?" And she said, no, apparently not. And he said, "Is it quick?" Hay pocas cosas más perturbadoras que ver a 900 cadáveres esparcidos por el suelo. Emitido por PBS, Jonestown, The Life and Death of People's Temple es un análisis de 90 minutos sobre Jim Jones y cómo planeó una de las masacres más infames del siglo XX. Esta historia ha sido objeto de innumerables documentales, pero este no rehúye las brutales consecuencias. Se centra en gran medida en la espeluznante imagen de Jonestown después del acto, con casi 1000 cadáveres apilados alrededor del pabellón central. Los cuerpos son de personas de todos los ámbitos de la vida, lo que muestra lo calamitosa que fue realmente la masacre de Jonestown. Se hace hincapié en que los 909 muertos no son solo estadísticas, sino personas. As I walked up to the back of the pavilion, I saw a woman named Rosie on the ground, crying. El Holocausto, The World at War. What we went through will be difficult to understand even for our contemporaries, and much more difficult for the generations that have already no personal experience from those days. The World at War de ITV es considerada como el estándar de oro de los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, y un episodio particular narra el Holocausto. Hoy en día las imágenes siguen siendo de las más perturbadoras que se hayan emitido en televisión, pues muestran cadáveres apilados como leña, sobrevivientes tambaleantes y apenas vivos. La película no rehúye a la brutalidad, pero tampoco la sensacionaliza. El montaje es lento y deliberado, lo que obliga al espectador a detenerse en cada imagen individual. Para muchos, estas fueron las primeras imágenes del Holocausto que vieron. Incluso si la viste en 1974, seguramente estas siguen grabadas en tu memoria. But there were electric fences, and beyond this fence there were SS guards. Escape was impossible. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. La muerte de Zachary. Dear Zachary, a letter to a son about his father. He was found face upwards with his eyes wide open, and the policeman who found him said that he had wrapped him in a blanket. Recogido por MSNBS y emitido varias veces en el canal, Dear Zachary es considerado por muchos como el documental más inquietante que se haya hecho. Comienza como un homenaje al difunto Andrew Bagby, con sus amigos y familiares dando testimonio de su buen carácter para su hijo no nacido, Zachary. El documental pretendía ser una carta de video para el niño, pero, en un giro impactante, narra la muerte del bebé a manos de su madre. La
La película no dramatiza esto, pero la información sigue dejando a los espectadores atónitos e incrédulos. Kurt Kenny, que había pasado años preparando este homenaje para Zachary, se encontró ahora haciendo un memorial tanto para el padre como para el hijo. El impacto emocional es profundamente desmoralizador. Oh, I don't know how many people were here, probably 300 or 400 people, maybe more, I don't recall. I've never seen a coffin so small before. They shouldn't have them that size. ¿Qué opinas de estos momentos? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.